unos cuantos comentarios infaltables sobre los virus DNA. Dentro de los virus DNA, esa es la clasificación. Tenemos el grupo de los que tienen envoltura, donde están los POX, los herpes, hepatna, que son virus que producen hepatitis y que contienen DNA. ¿Quién es ese? El virus de la hepatitis B. ¿Ya? Ahí está el virus de la hepatitis B. Y los virus desnudos están en la familia polioma, papiloma, del papillomavirus humano, que produce el cáncer de cuello uterino, adenovirus, parvovirus. Como digo, solamente voy a dar algunos comentarios de cada uno. Entonces, los virus DNA son los menos. Son solamente 7 familias. De ellos, varios de sus exponentes más notables son capaces de producir transformación oncológica. Es decir, que pueden volver una célula normal en una célula cancerosa. ¿Quiere decir que hay virus que son causa directa de cáncer? Sí. Sí hay virus que son oncogénicos. Y van a tener una clase específica sobre la teoría viral oncógena, así que no me voy a detener en eso. Como dije, dentro de los poxvirus, el más importante es el virus de la viruela, que aunque ya fue erradicada del planeta, hay ciertos laboratorios que todavía guardan estos virus porque genéticamente hablando son los que tienen el DNA más complejo. Y entonces estos laboratorios dicen, no, los guardamos porque para estudios científicos. Pero eso también abre la puerta a que pudieran en algún momento ser utilizados como armas biológicas. Y por eso lo seguimos mencionando, a pesar de que como enfermedad y como posibilidad de tener pacientes ya no existe, ya se erradicó la enfermedad gracias a la vacunación masiva, vacunación de todo el mundo. En los años entre el 40, 50, 60, todavía algunos de vuestros papás o quizá más vuestros abuelitos tienen la marca de la viruela. Era una vacuna que se colocaba en el muslo y dejaba una marca bastante grande, casi como una moneda. Entonces, en esa época no había grupos antivacunas ni charcos no, que los talibanes o las religiones. Entonces se pudo vacunar a todo el mundo y se pudo erradicar esta enfermedad. ¿Cuál sería la condición para poder erradicar una enfermedad mediante vacunas? Que sea única y específica de seres humanos, o sea, que solamente afecte a los seres humanos. Porque se imaginan estar vacunando especies silvestres. Si tenemos reservorios animales y que además no son domésticos, pues es un problema grave, porque ahí no podemos erradicar la enfermedad. Podemos controlarla, pero no erradicarla. El herpes, el grupo herpes es un grupo grande, donde están herpes simple tipo 1, tipo 2, el de la varicela zoster. Varicela es la primera vez que te dio la enfermedad, pero los herpes, todos los que vemos ahí, tienen una característica fundamental que quiero que se la recuerden siempre. Cuando nos contagiamos de un virus herpes, nos lo llevamos hasta la tumba. El herpes se queda latente con nosotros, siempre. ¿Lo podemos eliminar? No. ¿Hay tratamiento? Sí hay tratamiento. ¿Y qué hace el tratamiento? Lo único que hace es disminuir la posibilidad de la recaída, ¿sí?, de los relapse, como se llaman en inglés, y aumentar el tiempo entre un episodio y el siguiente. Nada más. Atenúa el problema, pero no mata al virus, no lo desaparece de nuestro sistema. Entonces, acuérdense ustedes, cualquier enfermedad por herpes, el herpes entró, nunca va a salir y nunca lo voy a matar. Entonces, la varicela es la primera vez que se presenta la enfermedad. Se queda con nosotros el virus de la varicela, todos los que hayan tenido varicela y los que no hayan sido vacunados contra la varicela, la tenemos con nosotros el resto de la vida.
ahorita me dio cáncer, o me trasplantaron un órgano, o simplemente pues estoy cochita y más debilitada. Entonces, ¿qué pasa? Que el virus vuelve a aparecer, y ya no solamente, y ya no en todo el cuerpo, sino en una zona, en un dermatoma, y a eso se llama zóster, y es extremadamente doloroso, igual que los herpes 1 y 2 que les voy a mostrar ahora. También está ahí Epstein-Barr virus, que vamos a ver es uno de los más inmunodepresores que existen, y además puede producir cánceres como linfomas, como el linfoma de Burkitt sobre todo. Pero la buena noticia es que básicamente produce neoplasias en personas de raza negra. En los demás nos produce otro tipo de enfermedades. Yo me juro blanca, ¿no? Cuando en el Perú el que no tiene de Inga tiene de Mandinga. Aquí tenemos todas las sangres. Por eso somos tan especiales los peruanos. Bueno, empecemos. Papiloma virus humano, ¿cuál es la importancia? Este virus tiene varios serotipos. Unos producen simplemente verrugas, eso que la gente llama los tistes. Sobre todo lo podemos ver en las manitos de los niños que viven en un ambiente con, digamos, pistas de tierra, juegan en la tierra, sus manitos tienen verrugas, llenas de verrugas, ¿sí? Entonces, ese también es un papilomavirus humano. ¿Ese es el mismo que me puede dar cáncer de cuello uterino? No, son otros serotipos, pero sí es el mismo papilomavirus humano. Entonces, aquí en los virus vamos a hablar mucho de serotipos, vamos a hablar de clados, que, bueno, les iré comentando después. Pero sí, lo que comparten todos estos papilomavirus es que provocan una proliferación celular, ¿sí? Gracias a esas dos proteínas, la E6 y la E7. Ya el grupo al que le toque hablar de cáncer de cuello uterino nos explicará más al respecto. Y, como digo, hay más de 70 serotipos los que producen el cáncer de cuello uterino. Ahí está la diferencia entre la verruga de la mano o de la piel en general y un cáncer de cuello uterino. Entonces, el cáncer de cuello uterino se contagia. ¿Qué piensan? ¿Es un virus? ¿Se puede transmitir? Sí se contagia. No las contagian los pinches hombres a las mujeres. Ok, por favor, tómenlo como lo que es, una broma. Pero sí es verdad que los varones en general pueden portar la enfermedad, pueden portar el virus, mejor dicho, y generalmente al varón no le afecta, no le provoca síntomas, no le da lesiones, pero lógicamente ese varón puede transmitirlo a la mujer. Por eso es que sí tiene lógica que se vacunen hombres y mujeres contra el papilomavirus humano 16-18 que da cáncer de cuello uterino. Algún chico podría decir, pues yo no tengo cuello uterino, no me va a dar cáncer. No, pero le vas a contagiar a tus parejas. Entonces, por eso es necesario la vacunación de hombres y mujeres. Como repito, no me voy a extender mucho en cada virus. Tenemos ahí, pueden producir también papilomas, papiloma genital, oral, respiratorio. Miren, ahí está en la laringe. Y ahí están viendo ustedes los serotipos implicados en ese tipo de papilomas. Pero el 16 y el 18 son los serotipos más importantes desde el punto de vista del cáncer de cuello uterino. Cáncer que, está bien, es contagioso, sí, del hombre a la mujer, pero también la buena noticia es que en la actualidad tenemos vacunas. Vacunas que, dicho sea de paso, no tienen todos los serotipos capaces de producir cáncer. Hay una vacuna que tiene hasta 9 serotipos, la Gardasil 9, que obviamente protege más,
pero tampoco es una protección absoluta. ¿Por qué lo digo? Porque uno podría pensar, si ya me vacunaron, cuando inicie mi vida sexual activa, ya no voy a necesitar ir al ginecólogo cada año a que me saque el Papa Nicolau. Mentira. Sí debes seguir yendo al ginecólogo a que te haga el Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque, como repito, la vacuna no te protege contra todos los serotipos, por tanto, podrías coger algún serotipo de esos que no están en la vacuna y podría llegar a provocar el cáncer, con mucha menos probabilidad, sí, pero de todas maneras, la prevención que entra en este caso, igual la mujer debe ir al ginecólogo, debe hacerse Papa Nicolau cada año si tiene actividad sexual. Si es trabajadora sexual, incluso se les dice cada 6 meses, para que puedan detenerlo a tiempo en el caso de aparecer, porque este es un cáncer totalmente curable, pero cuando se encuentra en los primeros estadios. Si ya el cáncer avanzó, si ya tomó todo el cuello uterino, ya tiene metástasis regionales, ya fuimos. Ahí ya no vamos a lograr una curación. Bien, esto lo voy a pasar mejor. Vamos de frente a las figuritas que nos dicen más cosas. Los virus herpes simple tipo 1 y tipo 2 son primos hermanos muy cercanos. Pueden producir todo este espectro de enfermedades. El panadizo herpético, que es en la mano, ¿sí?, en los dedos, a veces tenemos pellejitos, ¿no? Y nos amacamos el pellejito y entonces tenemos pequeñas heriditas, puede entrar por ahí el herpes y ocasionarnos lo que se llama el panadizo herpético. Hay el que se llama el herpes gladiatorio. ¿Alguien sabe qué era un gladiador? El Coloseo. Eran luchadores que en los coliseos romanos los ponían a pelear, generalmente hasta morir, pero si no morían también se podían contagiar de herpes, porque era una lucha con el cuerpo semidesnudo, una lucha cuerpo a cuerpo, y donde se van haciendo heridas porque están combatiendo uno con el otro, y entonces podían contagiarse el herpes, y el herpes manifestarse en alguna zona del cuerpo donde hubiera entrado el virus. Puede producir encefalitis, de hecho es una de las principales causas de encefalitis en los niños, y en fin, pero generalmente se dice lo siguiente, ¿qué es lo que tenemos que recordar? No se preocupen de sacar fotos, chicos, que 1, las voy a subir las diapositivas, 2, la mayoría de las fotos están en sus libros también, así que no se preocupen de sacar fotos. Se dice lo siguiente: de la cintura para arriba generalmente es herpes tipo 1 y de la cintura para abajo generalmente es tipo 2, pero dentro de las prácticas sexuales normales en una pareja, ya sea heterosexual o homosexual, existe el sexo oral. Por lo tanto, si yo tengo una lesión en la boca, podría transmitir esa lesión al área genital de mi pareja, y viceversa. Si mi pareja tiene una lesión genital, podría yo obtener una lesión en alrededor de la boca, en la cara, etc., ¿no? Entonces son intercambiables. ¿Qué otra cosa es importante recordar? Que las lesiones van a tener periodos de recaída, es decir, hay momentos en la vida en que otra vez sale el herpes, aparentemente sin motivo, pero el motivo puede ser que bajaron un poco las defensas, la persona está estresada o ha tenido alguna infección que también le ha debilitado, etcétera, etcétera. Las lesiones son súper dolorosas. Creo que tengo unas fotos lo suficientemente feas. Bueno, este es un herpes que mal llama la gente beso de la araña. Ninguna araña y ningún beso, eso es un herpes. Esa es una primo infección herpética. Como lo ven, es bastante aparatoso, muy doloroso. Se produce generalmente en bebés y el bebé llora y llora, no quiere comer porque tiene mucho dolor. Además de la fiebre y el malestar que puede producir. Así de feo como se ve, peor se siente.
porque estas lesiones también en el área genital son extremadamente dolorosas. Así que si hay un herpes genital, ¿vale la pena dar tratamiento aún sabiendo que el tratamiento no va a matar al virus? Por supuesto que sí, porque el tratamiento va a hacer que esos signos y síntomas se atenúen, por lo tanto se va a atenuar el dolor, va a durar menos tiempo, y el tiempo entre que tuve un episodio y el siguiente episodio, ese tiempo va a ser mucho más prolongado. O sea, el tiempo en que la persona está libre de las lesiones y libre de ese dolor es más largo. Así que sí se debe dar tratamiento. El virus de la varicela entra en lo que son las enfermedades eruptivas de la infancia, ¿sí? Esas que producen ronchitas en los niños. Está la varicela, el sarampión, rubiola, la papera, la roceola, en fin. Y la mayoría de ellas, como es el caso encabezando con la varicela, se transmite por vía respiratoria. ¿En qué momento se contagia? ¿En qué momento se transmite? En los pródromos. ¿Qué son los pródromos? En los primeros días, los niños van a estar achis, achis, o de vez en cuando. Ya está ahí el virus, y el virus está saliendo en las gotitas de fluje, ¿sí?, por la vía respiratoria, y está contagiando al fulanito. ¿Por qué la gente creía que el contagio era en la seca, o sea, cuando ya había costras? Porque desde el momento en que inicia con el hasta que llega a la seca, más o menos son una semana, 10 días. Y el tiempo de incubación va de 10 a 23 días. Entonces, ¿qué está más cerca de que el hermanito, el primito, empiece con los síntomas? La seca. ¿Pero fue en la seca que se contagió? No, generalmente es en los pródromos. Es decir, en estos momentos iniciales en que uno no sabe qué miércoles tiene el mocoso, porque lo único que hace es estornudar y toser. A ver, estoy tratando de despertarlos porque veo que algunos están medio dormidos. La varicela tiene como características las siguientes, y esto va a permitir que ustedes no se equivoquen en el diagnóstico. Entonces, escuchen. Les voy a dar un tip. Así mismo TikTok, les voy a dar un tip. La erupción en la varicela tiene distintos estadios de la lesión en la misma área de piel. O sea, puedo tener mácula, que es solamente la manchita roja; pápula, que ya es, ¿sí?, una ronchita en sí, que tiene ya relieve; pústula, que ya esa ronchita, esa vesícula se ha llenado de pus; o costra. ¿Sí? Puedo tener esos 4 estadios en la misma zona de la piel. Lamentablemente en este momento hay mucha luz y no se ve tan bien. Y además es la única de todas las infecciones eruptivas que tiene erupción en el cuero cabelludo. Así que si ustedes ven una guaguita y dicen, pucha, ¿será varicela? Váyanse a su cuerito cabelludo. Si le encuentran ronchitas en el cuero cabelludo, es varicela. ¿Ok? Y es importante aprender a diferenciar las erupciones, sí, porque acuérdense que ya hemos visto enfermedades eruptivas también en bacterias, también en hongos. Entonces tenemos que aprender a diferenciar esas erupciones. Esto es un zóster. Repito, el virus herpes varicela zóster se queda alojado en los ganglios sensitivos, sea de las raíces dorsales, ¿sí?, y por tanto puede dar en un dermatoma en el tronco, en un dermatoma en brazos, en piernas, o también en el ganglio trigémino, y puede dar esa erupción en el rostro, que además de que es muy aparatoso, es deformante, en cualquiera de los casos también es sumamente doloroso. Cuando el herpes zóster se da, por ejemplo, en la zona lumbar, en los primeros días en que todavía no hay erupción, se confunde con el cólico renal, porque el dolor es así de intenso, así de fuerte.
Citomegalovirus se llama así por las inclusiones citomegálicas, es decir, muy grandes. Fíjense que parece como que esas células tuvieran un ojo ahí adentro, ¿no? Una aceituna les han metido a la célula. Esa es la inclusión citomegálica, ¿sí? Es muy grande. Las células también se ven muy grandes en relación a las células vecinas que están normales. Este virus también es del grupo de los herpes y, bueno, su importancia en la actualidad es porque es muy frecuente en los pacientes trasplantados, ¿ya? Porque ese virus está ahí, lo adquirieron en algún momento de la vida, probablemente ni les dio síntomas en el momento en que lo adquirieron, y cuando son trasplantados y por lo tanto sometidos a inmunosupresión, este virus se reactiva. Entonces, una de las cosas que hay que compatibilizar entre donante y receptor es el citomegalovirus. Si el donante nunca ha tenido citomegalovirus, bueno, puede donar a cualquiera, pero si el donante es positivo, en la medida de lo posible se prefiere que el receptor también sea positivo, para que de todas maneras haya montado ya una respuesta y pueda no verse afectado por esta infección de novo, digamos. Epstein-Barr virus, ya les había dicho, es muy inmunosupresor, directamente relacionado, y de ahí están viendo ustedes en la serología cuáles de sus antígenos se relacionan directamente con el cáncer. Cuando algunos de esos antígenos se mantienen con títulos elevados, la persona está en riesgo o ya tiene el cáncer. Este linfoma de Burkitt, les decía, más frecuente en personas de raza negra y niños de raza negra. La mononucleosis infecciosa podríamos decir que es la prima infección por el Epstein-Barr, que puede manifestarse así con esa amigdalitis tan aparatosa. Miren esas amígdalas como están hinchadas, con placas purulentas. Por lo tanto, ¿se puede confundir con una faringoamigdalitis estreptocócica? Sí, es el principal diagnóstico diferencial de una faringoamigdalitis. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Pero también puede ser de que ni nos demos cuenta que lo hemos tenido. La mayoría de nosotros, de hecho el 98% en esta clase, debemos ser positivos para Epstein-Barr virus. Lo adquirimos generalmente en la infancia, generalmente se le llama la enfermedad del beso, porque se transmite por la saliva. Díganme si ustedes no han visto nunca a un adulto besando en la boca a un bebé. ¿Sí? ¡Ay, qué lindo, qué rico! Y se lo chupetean a la guagua. ¡Pésimo! Semejante cochino ahí se le dio donde habrá metido la boca y después besa al bebé. Es una pésima costumbre por muchas más razones que la que les estoy diciendo, y debemos desterrarla. ¿Sí? No debemos besar en la boca a los bebés. Y bueno, van a ver que incluso en nuestro caso clínico se trata, creo que es un chico o una chica que está saliendo con el enamorado y se han dado abundantes besos, dice la historia clínica. La vacuna para Epstein-Barr virus, ha habido ya varios intentos de crear una vacuna, ninguna de ellas ha probado su efectividad, por lo tanto sigue en estudio la vacuna contra Epstein-Barr. Este es el virus de la viruela y su característica era que la enfermedad es muy parecida a la varicela, pero esas lesiones dejan huequito todas. En la varicela nos deja huequito una que otra, en la viruela dejaban hueco todas. Entonces quedaba la persona con una piel, decían los antiguos, fiera, una piel áspera, llena de huequitos. Si es que sobrevivía, porque es una enfermedad con una alta mortalidad. ¿Y también se transmite por vía respiratoria? Sí. También se transmite en los pródromos por las gotitas respiratorias. Por tanto, como les digo, sería una genial arma biológica, porque al transmitirse por el aire
ya hemos visto y somos testigos de excepción de cuán rápido se disemina una enfermedad transmitida por el aire. Esta enfermedad se declaró erradicada de la faz de la Tierra, de todo el planeta, en 1980. ¿Sí? El último caso fue en Somalia en 1977. Pero, como ahí lo dice, existen muestras del virus en algunos laboratorios en Estados Unidos y algunos otros países. Voy a hablar ahora de los virus de la hepatitis, a pesar de que hepatitis DNA solamente es el virus de la hepatitis B. Pero los vamos a poner todos juntitos por las razones que ustedes van a ir entendiendo a medida que les vaya dando los tips nuevamente. Tenemos A, B, C, creo que no se nota mucho, está en rojo y no se nota mucho. Arriba está A, B, C, D, E y G. Los virus con letras vocales, la A y la E, se transmiten por vía fecal oral. Agua contaminada. ¿Ya? Mnemotecnia. Si es vocal, A y E se transmiten por vía fecal oral, a la boca. Mi sangre. Son virus que dan infecciones autolimitadas, no muy graves, la persona sí se pone amarilla, sí tiene que tener dieta unos días, etcétera, etcétera, pero pasan y curan totalmente. Los virus que tienen letras consonantes, la B, la C y la D de dado, básicamente esos tres, son más severos, se transmiten por vía parenteral, es decir, por fluidos, sangre, semen, y en fin, todos los fluidos del organismo. Incluso la dosis infectante, por ejemplo, de hepatitis B, es 1000 veces menor que la dosis infectante que se requiere para el VIH. Entonces es súper contagioso. Por eso todos ustedes supongo que ya están vacunados. Personal de salud, antes de entrar al hospital, antes de entrar a trabajar al hospital, debe vacunarse contra la hepatitis B. Y es una vacuna que debe darse refuerzo, sobre todo en personal de salud, máximo cada 10 años. En realidad yo he visto que al personal de salud en áreas críticas, como por ejemplo las unidades de diálisis, cada 2 o 3 años les ponen refuerzo. Bueno, entonces, ya teníamos ahí dos mnemotecnias. Las consonantes se transmiten por vía parenteral y además son capaces de producir cáncer, sobre todo la hepatitis B. Bueno, pero la hepatitis B ahora hay vacuna, sí, pero no nos hemos librado de la hepatitis C. También puede provocar hepatocarcinoma celular. Y la hepatitis D es un virus que le llaman virus defectuoso. Si junto con él no entra el virus de la hepatitis B, no puede hacer nada, no puede llegar a replicarse. Pero si hay una coinfección, está la hepatitis B y además la hepatitis D, entonces en esa coinfección sí hepatitis D se reproduce y que hace que el cuadro sea más severo, que incluso puede producir la hepatitis fulminante, que es un cuadro mortal para la persona. ¿Sí? Entonces, estos dos juntitos son una bomba. Puede haber coinfección o sobreinfección. Coinfección si entraron juntos, sobreinfección si entró primero hepatitis B y luego hepatitis delta. ¿Sí? O el agente delta, como se le llama. Entonces, esos son los más graves. Esta hepatitis G, hay muchas cosas que ustedes ven que están en signos de interrogación, no se conoce tanto, también se transmite por vía parenteral, pero parece que los cuadros que produce son leves y moderados, y no hay noticias de su capacidad carcinogénica. Aquí lo que quiero que veamos es, bueno, primero esto, que puede llegar hasta la cirrosis y luego al carcinoma hepatocelular. Y
Esto lo vamos a ver en profundidad cuando hagamos el caso clínico, que son los marcadores serológicos de la hepatitis B, porque dependiendo de quiénes están, qué antígenos y qué anticuerpos, podemos hablar de una respuesta a la vacunación, podemos hablar de un cuadro agudo que está ya en remisión, o sea que ya se está curando, podemos hablar de una hepatitis crónica y por lo tanto riesgo de un cáncer hepático, ¿sí? Entonces van a ver ustedes que las curvas son distintas, fundamentalmente el que se mantiene en el tiempo en una hepatitis crónica es el antígeno de superficie, el denominado antígeno de superficie. Muy bien, hasta ahí terminamos con los DNA. Gracias. Ahora sí, descansemos 5 minutos los que quieran ir al baño. Previa pregunta, por favor, doctora Blanquita. Sí, disculpe, doctora, yo hago las preguntas más que todo para reforzar lo que ustedes han escuchado. No es porque, digamos, que yo no sepa, de repente... Doctora, en la familia de los herpes son 8 tipos, o sea, pertenecen 8 géneros de los herpes. Todos ellos son los que, digamos, van a quedar en el organismo, porque cuando hay infección, por ejemplo, los niños, todos los otro sarcoma de Kaposi, no sé. también va a quedar, estos virus siempre van a quedar. Los 5 primeros y el último, no sé. Sí, es una característica de los herpes. Les soy sincera, en el caso específico del 6, el 7 y el 8, no estoy totalmente segura, no he leído en la bibliografía que consulté para esta clase, si ellos también son capaces de permanecer. Pero, siendo una característica del grupo, de la familia, probablemente sí, y probablemente lo que pasa es que como son enfermedades mucho más leves, no causan, digamos, esas recaídas aparatosas que sí causan nosotros, ¿no? Pero es una buena pregunta. Trataré de buscar más bibliografía al respecto, a ver si luego les puedo comentar cuando hagamos el seminario de eso, caso clínico, Pero, doctora, pero es justamente para que se quede ese concepto de que todos estos virus se mantienen, porque el citomegalovirus solamente se va a manifestar cuando tengamos después un problema que ya estemos infectados, o sea, que ni siquiera nos demos cuenta. Sí, así es. Tanto el citomegalovirus como el Epstein-Barr no siempre dan un cuadro clínico en la primera infección. Muchas veces pasa desapercibida, de hecho la mayoría de las veces pasa la infección desapercibida y entonces muchos, como decía, si hacemos un screening en nosotros, vamos a encontrar que entre el 95 y el 98% de nosotros, por ejemplo, ya tenemos Epstein-Barr. ¿Sí? Pero nunca nos hemos dado cuenta y en la población no es frecuente encontrar el linfoma de Burkitt. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra población se infecta, pero es más o menos resistente. Ahora, lo que sí he encontrado es que dice que en el caso de Epstein-Barr, mientras más temprano haya sido la primera infección, más difícil es llegar al cáncer. Parece que es como la varicela. Las enfermedades eruptivas infantiles en general se dice que son más benignas cuando nos dan en la infancia y se manifiestan con cuadros mucho más aparatosos, más floridos y más graves cuando ya las adquirimos pasada la adolescencia. Entonces, al parecer, eso más o menos funciona también para Epstein-Barr virus y se ha visto que las personas que lo adquirieron temprano en la infancia con menos probabilidad llegan a ser los cuadros de cáncer. ¿Alguna otra pregunta? Correcto, ahora sí nos damos un descansito, chicos, y 5 minutos por favor, porque nos quedan los RNA